Muy buena tarde, buenas noches o buen día, dependiendo del horario de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de los Hechos. Estamos empezando el capítulo 2. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en el capítulo 2? Vamos a encontrar acerca del día del Pentecostés, vamos a encontrar acerca de las lenguas repartidas, todo lo que pasó en ese día. Vamos a ver acerca del primer discurso de Pedro, acerca del bautismo y acerca de la vida de los primeros cristianos. El día de hoy solamente vamos a hablar de la primera mitad de lo que es este capítulo, no vamos a hablar todos los temas, vamos a hablar un poquito acerca del día de Pentecostés, algo así muy resumido, sobre las lenguas repartidas y la primera parte del discurso de Pedro, ¿verdad? Entonces, vamos a ir adelante en esto, en esta parte, en esta sección, y comenzamos leyendo, como siempre, los primeros pasajes del capítulo 2 del libro de los Hechos. Versículos 1 al 4. Y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Necesitamos ir analizando, como siempre, punto por punto, qué es lo que se nos está hablando. Necesitamos analizar punto por punto de qué es que se estaba tratando esta situación, qué era lo que había sucedido. Recordemos que anteriormente pues había estado Jesús con los discípulos, con los apóstoles, había estado 40 días con ellos después de la resurrección. Estamos ahorita en el día de Pentecostés, ahorita vamos a ver esa parte, pero él dejó instrucciones, les dijo que se quedaran en Jerusalén, les dijo que esperaran la señal. Los apóstoles, bueno, se vio el liderazgo de Pedro, después tuvieron que reponer a un apóstol porque Judas pues se había muerto, había suicidado, y bueno, establecieron una comunidad. Hablamos acerca de los 120, las 120 personas que estaban ahí, que se cuentan o que Lucas hace mención de ellos, el significado de estas 120 personas, y también vimos acerca de pues las reglas para constituir a un apóstol. Y una vez que ellos ya estaban completos, una vez que ellos ya estaban pues listos para lo que venía, ellos simplemente quedaron esperando, ¿verdad? La señal de parte del Señor. Vamos con las preguntas que siempre hacemos, y para poder desglosar nuestro texto y poderlo analizar paso por paso, para que nosotros podamos determinar que estamos haciendo un estudio bíblico y que no estamos simplemente metiendo ideas en lo que es el texto, sino que rescatando lo que nos está mencionando y pues hacer las preguntas que son correctas, ¿verdad? Porque a veces hacemos preguntas que no tienen nada que ver con el texto. Podríamos nosotros venir aquí al texto y ver esta situación y hacernos una pregunta de por qué era un estruendo, por qué había un viento recio que soplaba, por qué es que si tiene algún significado el estruendo, si tiene algún significado el viento, que de alguna manera pues podría ser que sí, pero a veces nos enfocamos en cosas que no tienen el sentido que nosotros queremos darle. Nosotros a veces queremos ver dentro de las escrituras cosas muy extraordinarias, pero resulta que nos desenfocamos de lo que realmente es importante que nos está narrando el autor, y por eso es que selecciono algunas preguntas que nos enfocan directamente a qué va apuntando lo que nos está contando el autor de la carta, ¿verdad? O el autor de este tomo, de este libro. ¿Qué es el día del Pentecostés? La primera pregunta. Hoy en día lo toman como un estandarte para pues algún movimiento religioso, pero ¿qué es en realidad el día de Pentecostés? Era un día que se celebraba, era un día festivo, podríamos decirlo así, para el pueblo judío. Recordemos que ellos, pues la forma de política que ellos tenían era completamente religiosa, y pues se regían por las tradiciones que tenían dentro de su población, y estas tradiciones obviamente estaban justificadas por la ley antigua, el Antiguo Testamento. En esta fiesta era precisamente 50 días después de la Pascua. Recordemos que Jesús murió en Pascuas. Él fue como el sacrificio, la entrega de Pascuas, que fue simbolizado por medio de Dios para este pacto, ¿verdad? Y recordemos que en el Antiguo Testamento, pues era un conmemorativo de la liberación del pueblo de Israel, de parte de lo que era Egipto, y era una celebración, ¿verdad? Entonces ahora se viene a celebrar las Pascuas con el sacrificio de Jesús para denotar una liberación, nuevamente, que iba a buscar Dios a su pueblo, iba a salir de ese mal gobierno en el cual se encontraba, y que ahora iba a tener una nueva esperanza, ¿verdad? Entonces,
precisamente la señal que utiliza el Señor para decirle a sus discípulos que era hora de dar marcha a todos los planes que se habían hecho para empezar a predicar el reino, es precisamente en las fiestas de Pentecostés. Esta era una fiesta judía, esto era un conmemorativo que era 50 días después de la Pascua, o sea que Jesús estuvo 40 días con los apóstoles, probablemente pasaron 10 días después de que él se fue, hasta que encuentran esta señal. Aquí menciona algo importante, no tanto de que fuera el día de Pentecostés, aunque sí nos dice que de alguna manera Dios está utilizando estos días específicos para que pues tuviera un impacto dentro de lo que era la sociedad judía, para que tuviera un impacto y que la gente pudiera entender la señal acerca de que todo esto apuntaba a Jesús, todo esto apuntaba a que él había hecho un cambio en esta sociedad, se había creado esta sociedad cristiana y ahora estaba dando como esta señal de inicio. Es hora de predicar acerca de este reino, es hora de predicar acerca de la salvación por medio de Jesús. Entonces, quiero que notemos esta parte porque Lucas va a estar repitiendo bastantes veces esta sentencia. Cuando llega el día de Pentecostés dice, estaban todos unánimes juntos. Lo vimos en versículos anteriores, él menciona de que ellos se mantuvieron juntos, que estaban orando juntos, que, bueno, compartían, y no solamente entre ellos, sino cuando estaba Jesús también compartían. Entonces, este es un acto que se va a estar repitiendo bastante, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta porque es una de las bases por las cuales se funda la iglesia. La iglesia se va a ir fundando y se va a ir describiendo, y esto lo voy a hablar más adelante, no precisamente hoy, pero desde aquí podemos ver pistas de esto. Se va a fundar en la unidad, en estar juntos, y van a haber más características que va a ir describiendo Lucas, pero que si él lo está repitiendo bastante desde el primer capítulo y ahora en el capítulo 2, es porque quiere dejar un mensaje, quiere resaltar un mensaje, así que pongamos bastante atención a esta parte, ¿no? Y por eso es que ponemos aquí en la siguiente pregunta, ¿qué estaban haciendo lo que estaban reunidos? ¿Qué era el día de Pentecostés? Bueno, esta celebración que se hace 50 días después de la Pascua, Dios utiliza esta fecha porque sabía que iban a haber muchas personas en Jerusalén y era perfecto para poder empezar a predicar el Evangelio, pero denota también cuál era la acción que estaban haciendo ellos. Estaban todos unánimes, juntos. Probablemente eran los 120 que estaban ahí reunidos, probablemente eran los apóstoles. Yo digo que era la cantidad junta de toda la comunidad cristiana que se estaba forjando. Estaban todos ellos reunidos, pero va a suceder algo especial con los apóstoles más adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué era el día de Pentecostés? Ya supimos que era una fiesta judía, que era 50 días después de la Pascua, se daban como las primicias, se celebraban las primeras cosechas, y bueno, ¿qué hacían los que estaban reunidos? Ah, y ese es otro punto, las primeras cosechas se celebraban en ese tiempo, y probablemente todos aquellos que más adelante son bautizados van a representar esas primeras cosechas que son entregadas al Señor. Esa es parte de la importancia esta del día de Pentecostés. Pero lo que ellos hacían, la unidad. Estaban reunidos, estaban juntos, estaban en un mismo sentir, estaban en una misma mente, en un mismo sentimiento. Eso también lo analizamos la semana pasada. ¿Sobre quiénes se asientan las lenguas? Pongamos mucha atención porque aquí algunos movimientos religiosos no van a leer bien lo que se está mencionando y muchos llegan a creer que toda la multitud que se acerca después reciben el don de las lenguas, sin embargo no es así. Veamos sobre quiénes. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces vemos que no era toda la multitud, no era todos los que se acercan más adelante, porque todavía no ha sucedido esto, sino que era todos los que estaban unánimes juntos, todos los que estaban esperando la señal del Señor, eran todas estas personas que habían recibido las instrucciones de parte de Jesús y que estaban perseverando en esta unidad, ¿verdad? A ellos es que se les reparten estas lenguas como de fuego, dice, no es que fuera fuego literalmente, sino que tenían un aspecto parecido y se asentaban sobre cada uno de ellos. Entonces, una vez que llegan estas lenguas y se sientan sobre los que estaban reunidos, no era sobre toda la multitud, sino que era sobre probablemente los 120 seguidores de Jesús o la comunidad cristiana que ya se estaba forjando. Todavía no era la iglesia, pero ya era una comunidad que tenía cierta legalidad, podríamos decir así, o cierta representación. Entonces es sobre ellos que se asientan estas lenguas, no fue sobre todas las personas.
¿Cuál fue la consecuencia de la llenura del Espíritu? Veamos que en una parte las lenguas se asientan y después dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. También la semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, de que el Espíritu Santo al llenarlos hay una consecuencia de comenzar a hablar. Y aquí en este capítulo Lucas va a mencionar varias veces y va a estar repitiendo esta acción. Al momento de ser llenos del Espíritu Santo, al momento que se derrama el Espíritu Santo sobre las personas, hay una acción, hay una consecuencia de esto. Comienzan a hablar. Aquí en este caso, como habían venido las lenguas repartidas, comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dabas que hablas. Pero la consecuencia directa, lo que vamos a ver aquí es que hay una plática, hay una conversación, hay una acción de ese impulso del Espíritu que permite que empiecen a hablar, a decir cosas. La pregunta es, ¿estas lenguas eran entendibles o no eran entendibles? Pues resulta que el mismo Lucas va a responder esta pregunta en la siguiente parte que vamos a estar analizando. Dice aquí, a ver, déjenme un momentito que aquí la barra me está tapando la... Ah, ya, dice aquí. Hechos 2, versículos 5 al 13. Moraban entonces, y pongamos atención, esto viene después de lo que acaba de mencionar, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, está refiriendo a lo que sucedió anteriormente, se juntó la multitud. ¿Qué pasa? Sonó el estruendo que llenó a los que estaban en la casa y cuando ellos escucharon esto, la multitud se acercó. Veamos esto. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, o sea, estaban sorprendidos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Vamos a hacer este análisis ahora. En primer lugar, ¿qué ascendencia tenían las personas que estaban en Jerusalén? Esto quiere decir, ¿de dónde venían? Pues resulta que todas estas personas eran judías, porque aquí se moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiere decir que solamente había judíos y que no eran necesarias las lenguas? Bueno, tengamos cuenta de que eran judíos que habían viajado hasta Jerusalén, pero judíos que habían crecido en otras naciones, judíos que eran extranjeros, judíos que se habían desarrollado lejos de lo que era el pueblo israelita. Sin embargo, regresaban a este pueblo a cumplir pues la tradición que era el día del Pentecostés. Y ellos, muchos de ellos habían nacido en otros lugares, pero tenían todavía la ascendencia judía, tenían sangre judía y pues ellos conocían otros idiomas. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo así al día de hoy. Digamos que estamos, o que sean colombianos, que sean mexicanos, pero sale una pareja a Estados Unidos y allá en Estados Unidos tienen a sus hijos. Hay otros que salen a España, bueno, hay otros que se van a Francia, hay otros que se van, no sé, a otros países, pero hay alguna fiesta nacional y tienen que regresar o regresan a su tierra natal, a su tierra, perdón, no natal, sino a su tierra de origen de los padres, para festejar estas fiestas, podríamos decir, patrias. Entonces llegan al lugar, pero resulta que los hijos ya hablan inglés, ya hablan pues como españoles en castellano, o algunas otras derivaciones del español de España, ya vienen hablando francés, ya vienen hablando otro tipo de lenguas. Eh, entonces son de ascendencia latina, latinoamericana, pero pues tienen costumbres o han nacido fuera de lo que son sus países. Entonces ellos hablan otras lenguas, pero probablemente también hablan el español. Sin embargo, aquí nosotros vemos que además que eran judíos, que probablemente ellos hablaban hebreo o arameo o griego, que era lo que más se hablaba en ese tiempo, ellos hablaban otras lenguas. A pesar de que su ascendencia era completamente judía, ellos eran conscientes y podían comunicarse en otras lenguas, en otros, este, en otros idiomas. La otra pregunta aquí es, dice, ¿las personas se acercaron antes o después de que las lenguas descendieran sobre los que estaban en la casa? Pues nosotros vemos que fue después del estruendo, o sea, ya habían personas reunidas en la casa, pero ven el estruendo
Y entonces sí, se juntó la multitud y todas las personas que venían de otros lugares. Dice que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí es donde yo les digo, probablemente ellos ya hablaban otros idiomas, aunque conocían el griego, aunque conocían el hebreo, que era lo que hablaban en ese tiempo, o el arameo, ellos hablaban los de estas naciones que nosotros vemos aquí, que dice partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, ahí de Judea, que estaban ahí, en Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, o sea, ellos hablaban otros idiomas a pesar de ser judíos todos, pero al momento de estar ahí, dice, ellos reconocen que eran galileos los que estaban en ese lugar. Pero ¿cómo era posible que ellos, dice, los oían hablar en la lengua en que han nacido? Entonces probablemente ellos ya habían nacido en otro lugar, hablaban otro idioma, conocían su idioma original de su raza, pero hablaban otros idiomas y aún así ellos recibieron el mensaje en el propio idioma en el cual habían nacido. La pregunta 3. ¿Cuál fue el efecto de las lenguas? ¿Era entendible o no era entendible para todos y por qué? Claro que era entendible, era entendible. Todo lo que se estaba hablando en otras lenguas, según el espíritu daba que hablasen, era entendible. A pesar de que todos eran de diferentes lugares, dice aquí, les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas. ¿Y cuál era el propósito? Que esa es la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, el propósito de que estas lenguas se hayan repartido era que las maravillas de Dios fueran predicadas, que las maravillas de Dios llegaran a las demás personas. Esa era la intención de que estas lenguas hubieran aparecido. ¿Cuántas nacionalidades había? Bueno, ahí vemos varias, ¿no? Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más o menos 16. De alguna manera, esta era la representación de todas las naciones del mundo. Yo sé que faltan más, yo sé que no son todas, pero era la representación de que las maravillas de Dios iban a ser predicadas a todas las naciones. Ahí comenzó todo. Y obviamente primero comenzó con los judíos, pero era la señal de que estas buenas noticias iban a ser predicadas hacia todas las naciones. Siempre con un sentido en su mensaje. No eran palabrerías, no eran jerigonzas, como lo dicen aquí, que eran simplemente balbuceos que no tienen sentido, sino que cada uno de los que estaban escuchando podían entender lo que se estaba diciendo. No necesitaban siquiera un traductor, todos podían entender en su propio idioma lo que se estaba diciendo. Eso también nos puede decir de que, pues, eh, el idioma que se tiene que hablar para poder predicar el Evangelio no es necesario que sea el griego, no es necesario que sea el hebreo. En nuestro propio idioma nosotros podemos predicar las maravillas de Dios. Yo sé que han surgido algunos movimientos en los que quieren pues, regresar a las palabras originales y que si no se pronuncian como se pronunciaban en ese tiempo no son válidas. Incluso dicen es que si no dices el nombre correcto de Jesús como Yeshua, entonces tú estás cayendo en problemas porque tienes que regresar al idioma original y decir el nombre tal como es. Pues aquí vemos que cada uno de ellos escuchaba en su propio idioma las maravillas de Dios. Entonces, el idioma puede ser predicado en cualquier idioma, las maravillas de Dios. No es necesario predicarlas en un idioma antiguo, no es necesario estar luchando por esa situación porque a Dios quiere y Dios se jacta en nosotros, o bueno, no se jacta, sino que Él siente ese gozo de que sea alabado en cada uno de sus idiomas. Bueno, estas lenguas tenían un propósito que era predicar las maravillas de Dios. La consecuencia de la llanura del Espíritu era hablar, era poder predicar esas maravillas de Dios y los idiomas eran para ser entendidos, para que sea entendible el mensaje, para que sea claro, para que cada quien lo pudiera recibir en su propio idioma. Vemos que las lenguas se repartieron sobre la comunidad que estaba al inicio, no fue sobre toda la multitud. Sin embargo, los que aprovecharon este milagro fueron aquellos que se estaban acercando porque ellos fueron los que recibieron el mensaje de Dios, fueron edificados en el mensaje de Dios. Bueno, sigamos en el análisis de nuestros pasajes. Vamos al versículo 14 al 21. Una vez que ya sucedió todo esto, de que fue hablado las maravillas de Dios y que se habían repartido las lenguas, vuelve nuevamente el apóstol Pedro a tomar el liderazgo y empezó a dar un discurso especial precisamente con los 11. Entonces aquí hay un mensaje especial que está resguardado y que van a empezar a predicar los apóstoles de Jesús. Vamos a leerlo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
Esto os sea notorio y oíd mis palabras porque no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, pongan atención a esa parte, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está haciendo nuevamente, si nosotros analizamos una interpretación tipológica, una interpretación tipológica acerca de este suceso que se está dando y obviamente acerca de Jesús, acerca de este nuevo reino que se está forjando, o bueno, nuevo para el pueblo judío, pero que era el reino real de Dios y que había llegado el momento de que se abrieran esas puertas para las personas. Vamos a ver acerca de las preguntas del análisis. Vemos que se menciona el discurso de Pedro y de los 11. Pedro toma la iniciativa nuevamente y se anima a hacer una explicación acerca de lo que está pasando. Este punto, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya vimos anteriormente que una vez que el Espíritu llena a la persona, hay una consecuencia de hablar, de poder proclamar las maravillas de Dios. En este caso, dice, según lo que dice el profeta Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar cuando derrama el Espíritu sobre toda carne? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Recordemos que es la palabra profetizar. No quiere decir adivinar el futuro. Quitémonos esa idea porque es completamente errónea. Profetizar y lo que hacían los profetas desde el Antiguo Testamento no era adivinar el futuro de la gente. Cuando ellos profetizaban, lo que hacían era dar el mensaje que Dios les había dado al pueblo que se le estaba dedicando ese mensaje. Entonces, no es acerca del futuro, sino es acerca de lo que Dios quiere comunicar a las personas. Entonces, si Dios está derramando su espíritu, la consecuencia de esto es que va a haber una predicación acerca de las noticias que se están dando. Antes solamente era sobre algunas personas en específico, pero ahora iba a ser sobre toda carne, sobre sus hijos y sobre sus hijas, y van a profetizar. Los jóvenes lo van a ver en visiones, los ancianos van a soñar en sueños. Esto está como haciendo una representación de lo que está diciendo, está tomándolo de una manera poética, pero se está refiriendo a este suceso. El Espíritu iba a ser derramado y tanto varones como mujeres, como todos aquellos que estaban delante del Señor, iban a poder hablar de estas maravillas de Dios a las personas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, vuelve a decirlo nuevamente, vuelve a retomar esa parte, en aquellos días derramaré de mi espíritu nuevamente, fíjense la consecuencia del derramamiento del espíritu, y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, la consecuencia directa y lo que nos está mencionando Lucas desde el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 es que esa consecuencia del derramamiento o la llenura del espíritu va a llevar a las personas a hablar, a poder declamar las cosas que Dios quiere decirle al pueblo, las cosas que Dios quiere comunicarle a las personas. No va a hablar acerca del futuro de cada una de las personas, sino que va a hablar de la noticia que Dios quiere comunicar hacia todas las personas. En este caso, obviamente que estamos hablando acerca del Evangelio, que es lo que quiere comunicarse a las naciones. Lo que hacen los siervos y lo que hace Dios. Muchas veces piensan que el espíritu se derrama dentro de una persona para que esta persona pueda hacer milagros y se le da el crédito a las personas que hacen el milagro. Dicen, este es profeta porque te predice el futuro y porque además hace milagros, sana enfermos y bueno, esta cosa. Este es apóstol porque este sana enfermos y se le rinde pleitesía a estas personas porque se les toma como personas especiales que Dios ha señalado para que puedan hacer milagros. Y hay ciertos movimientos religiosos que se enfocan en esa parte, ¿no? Incluso hay otros movimientos religiosos que no le atribuyen los milagros solamente a personas, sino a objetos. Y dicen, bueno, es que yo tengo aquí mi crucecita y este me protege del mal, es que yo creo en la sangre de Cristo y que me va a quitar todo problema y todo mal augurio y todas estas cosas. Y le brindamos cierta cualidad a objetos, le brindamos cierta cualidad a cosas que no tienen nada que ver. La sangre de Cristo lo que hace es limpiarnos de pecado, pero no nos hace un bloqueo acerca de desgracias o de cosas venideras. Entonces, a veces atribuimos a cosas cualidades que no tienen nada que ver. En este caso, cuando el espíritu es derramado sobre las personas, el objeto principal es que las personas puedan declarar el mensaje de Dios.
Eso es lo que hace los hijos de Dios cuando reciben la inspiración, podremos decirlo así, del Espíritu Santo. Poder declarar y declamar a las personas el mensaje que Dios quiere que sea predicado. Pero eso es lo que hacemos nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios. Ese es el papel que nos toca a nosotros cuando somos tocados y somos llenos del Espíritu Santo. Poder declarar a las demás personas el mensaje de Dios. Pero cuál es el trabajo de Dios que se menciona aquí por medio del Espíritu? No es la persona el que hace el milagro. No es, en este caso, incluso los apóstoles que vamos a ver más adelante que van a estar haciendo milagros, no son ellos, sino que es Dios el que va a obrar a través de ellos. El Espíritu se derrama y las personas profetizan, pero el que va a dar prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra es Dios. Por eso aquí se menciona, derramaré de mi Espíritu, es Dios el que está hablando, y profetizarán. Ellos profetizarán. Pero, dice Dios también, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Todas las obras milagrosas que hicieron los apóstoles de ahí en adelante no eran los apóstoles, ni es porque los apóstoles fueran especiales, sino porque Dios permitía y utilizaba a los apóstoles como medio para estos milagros. Entonces, estos milagros no los hacían ellos solamente por hacerlos, sino que era Dios el que permitía esta situación. Entonces, lo que hace o la misión como tal que tiene el cristiano es profetizar, porque le ha sido derramado el Espíritu en ellos y el Espíritu les va a dar esa inspiración para poder profetizar. Aquí nosotros también podemos ver y analizar, porque hay a veces quienes tienen dudas y dicen, pero es que el trabajo de poder hablar hacia otras personas acerca del Evangelio solamente es para ciertas personas, para ciertos cristianos. No es así. Es para toda carne, dice aquí, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, todos aquellos que reciban este espíritu y que este derramamiento y que esta inspiración de parte del espíritu es para que puedan profetizar, para que puedan llevar este mensaje a las demás personas. Todo cristiano que ha recibido al Espíritu tiene esa misión de poder llevar ese mensaje. Ya las situaciones milagrosas y todo eso, eso sí es reservado de Dios y Él va a escoger si hace o no hace milagros. Pero nuestra misión siempre va a ser esta, profetizar, poder llevar ese mensaje. Luego, aquí vienen unas señales, dice señales arriba en el cielo y bajo en la tierra, y después nos menciona esta parte, ¿no? Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Nosotros vamos a ver que aquí dice el punto 4, juicio divino y transformación. A veces la Biblia utiliza este tipo de ejemplos, este tipo de mensajes proféticos para dar una forma o dar a entender al pueblo de alguna manera que hay un tiempo de transformación y un tiempo de juicio. Pero muy diferente a lo que nosotros pensamos, no habla del juicio final, no habla de un castigo, no habla de que en ese momento Dios va a ver quién es bueno y quién es malo y va a tomar represalias. No se refiere a eso, esa es nuestra concepción de juicio. Sin embargo, el juicio que se mostraba de parte de Dios es que apelaba muchas veces a la misericordia, muchas veces a que iba a haber perdón, pero que también iba a haber una transformación. Cuando nosotros leemos en los salmos o cuando leemos en los mensajes proféticos del Antiguo Testamento y las personas apelaban al juicio de Dios, era porque el pueblo de Israel ya había sufrido bastante y en el juicio de Dios querían encontrar la misericordia, querían encontrarle que los restaurara, en que hubiera una transformación de parte del pueblo y que ahora Dios pudiera mirarlos con misericordia. Entonces, estas señales que se están mencionando aquí era todo lo que había sucedido por parte de Jesús al momento de entregarse, era toda esta transformación que se estaba dando, no solamente en el plano de la tierra, sino a nivel celestial, a nivel divino, a nivel espiritual. Toda esta transformación que se estaba dando, dice sangre y fuego, vapor de humo, sol como en tinieblas y luna en sangre, eran descriptivos de todo lo que se estaba dando, todo este proceso que se estaba dando al momento de la muerte de Jesús, la resurrección y el momento en que el Espíritu iba a descender a los primeros cristianos. Entonces, antes que venga el día del Señor, todo este proceso se dio y se está mencionando este momento como el día del Señor. No se está hablando del día del Señor como ya les decía hace un momento, como el final, el fin del mundo, no. Lo está mencionando en esta parte como el momento de la señal en el que Jesús iba a permitir que comenzara el cristianismo o comenzara la iglesia, que se diera el inicio de la iglesia y todo esto tenía que suceder antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Por qué lo decimos así? Porque en el momento que llega el Espíritu Santo y que se da esta señal y que comienza la labor de los apóstoles y la labor de los cristianos, dice aquí, concluye con esta parte, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso viene como parte del día del Señor. Hay algunos que toman esta última frase como para justificar que no es necesario el bautismo. Vamos a ver más adelante en la siguiente sección que vamos a ver la próxima semana,
si esto es totalmente cierto o no es cierto, si el bautismo está excluido porque es suficiente con invocar el nombre del Señor, pero tomemos en cuenta que cuando yo invoco el nombre del Señor, según este contexto, no es solamente decir, Señor, ven a mí y ya, no. En el contexto que está escrita esta profecía, en el contexto que está escrito este tiempo y que Pedro lo utiliza para el pueblo judío, ellos entendían que al momento de invocar el nombre del Señor no solamente significa de que lo llamo y Él viene y me ayuda, no. Esto tiene que ver con una transformación de mente, de cuerpo y de acciones, porque se supone que una persona entiende que está mal o estuvo mal y que necesita al Señor, necesita acercarse a Dios para que encuentre un nuevo proceso en su vida. Entonces, al momento de invocar el nombre del Señor, está diciendo, hay una transformación en mi vida, hay un proceso que se está dando en mi vida y yo por eso necesito acercarme a Dios y que Él sea el que me ayude en esa transformación y en esa justicia, que era lo que estaba mencionando anteriormente, el juicio divino y la transformación que se está dando aquí. Entonces, es ahí donde las personas van a invocar al Señor y van a ser salvos. Les digo, unos utilizan esta simple parte para decir no es necesario todo lo demás, pero estamos dejando a un lado o se está dejando a un lado el contexto histórico de esta frase, el que invocar el nombre del Señor. Y también la parte de la fe y la parte de la confianza en Dios a veces se malinterpreta porque pensamos que solamente es como, ah, sí, yo lo creo y ya, pero aquí está señalando no solamente el tenerlo en mente, sino en llevarlo a la acción, en que realmente hay una transformación dentro de esta persona porque entiende que al momento de invocar el nombre del Señor hay un proceso que se está dando y hay un antes y un después y ahora en adelante todo tiene que ser diferente, todo tiene que ser distinto. Entonces, no excluye la situación del autismo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque aquí lo menciona también, pero pues yo se los dejo aquí como para que lo podamos ir analizando. Para concluir, la actividad que siempre les pongo y que ustedes pueden contestar estas preguntas, si quieren mandármelas, yo siempre les insisto, si quieren mandármelas, quieren comentarlas o algo, podemos nosotros analizarlas, ¿verdad? Que es el día de Pentecostés, ustedes pueden contestarlo, aquí lo vimos. Sobre quiénes se asientan las lenguas, también lo vimos. ¿Cuál es la acción consecuente del derramamiento del Espíritu? Que es lo que Lucas viene mencionando varias veces. ¿Qué significan las señales cósmicas mencionadas por Pedro? Las señales cósmicas, lo que hablábamos acerca del sol convirtiéndose en tinieblas, la luna en sangre, y bueno, ¿qué significa, verdad? Ya lo mencioné también. Si quieren ustedes regresar al video y analizarlo, pues también pueden hacerlo. Pueden comentarlas, pueden hacerme más preguntas también si quieren. Yo siempre les dejo estas que me enseña sobre Dios. Yo creo que podríamos hablar acerca de la justicia, aunque no lo menciona mucho aquí, pero nosotros podemos tomarnos a la tarea de ver la justicia de Dios. La justicia de Dios muchas veces no es lo que nosotros esperamos. La justicia de Dios tiene que ver con otra situación. Sería bueno que nosotros analizáramos esto. Creo que por ahí tengo algún estudio. Si tengo el tiempo, puedo hacerles un mensaje o un estudio acerca de la justicia de Dios y también acerca de la santidad, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué me enseña sobre la humanidad? La humanidad, pues, nuevamente está lejos de Dios, necesita a Dios y Dios de alguna manera quiere acercarse a la humanidad en su propia forma de comunicarse, pero Él quiere llegar a ellos para que sea bien comprendido que Dios quiere amor para las personas. El problema es cuando las personas no quieren escuchar ese amor porque esa consecuencia es terrible, ¿verdad? Pero de parte de Dios, Él quiere amor para todas las personas. ¿Qué puedo aplicar de esto a mi vida? ¿Qué tanto me acerco a Dios? ¿Qué tanto estoy tomándolo en cuenta? ¿Qué tanto lo hago parte de mi vida? ¿Qué tanto lo hago parte de todo lo que hago en mis días? ¿Y cómo lo compartiría con otros? Yo creo que aquí nosotros podemos comenzar a ver que el Espíritu necesita hacer un trabajo dentro de nuestra vida. Tenemos que dejarlo que Él actúe en nuestra vida. Tenemos que dejar que ese derramamiento que hay dentro de nuestro ser tenga su acción, tenga esa consecuencia, que nosotros podamos llevar ese mensaje realmente a todos los que nos rodean. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada quien de ustedes va a encontrar la forma dentro de su vida, dentro de su sociedad, dentro de su núcleo social o de lo que lo va rodeando, van a encontrar la manera. Escuchen al Espíritu, permitan que Él sea el que los guíe en esa predicación, en ese profetizar, no como lo toman hoy en día, como de querer eh, dar una adivinación del futuro, no, sino como poder llevar el mensaje que Dios nos está dando a las demás personas. Dios les bendiga, hasta aquí el discipulado de hoy y estamos viéndonos la próxima semana, si Dios permite. Escríbanme, no tengan pena, comenten aquí en YouTube. Aquí vamos a tratar de dar respuesta y si no, pues también sirve para poder aprender más, ¿verdad? Dios les bendiga y seguimos, si Dios permite, la siguiente semana.